Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro tercer seminario de género que estamos organizando desde el SUAYET. Les damos la bienvenida a quien se encuentra aquí físicamente, pero también a quien nos está siguiendo por streaming o que posteriormente puede ver en otros momentos por el canal de YouTube que tenemos en el SUAYET los eventos. Recordarles también la dinámica, quien lo siga a distancia tiene que enviar por correo algunos de los comentarios o comentar la sesión para que nosotros poder pasar lista y al final entregarles sus constancias. Pues les agradecemos también a quienes nos están dando el apoyo técnico y administrativo, Enrique, que se encuentra allá atrás en la cámara, Ale, que ha estado acompañando todo este proceso. El día de hoy celebramos esta tercera sesión y que tenemos una invitada muy especial, pero que ya el maestro Ávila, como le decimos, profesor del SUAYET, pero también profesor de presencial, pues va a tener la oportunidad de presentarle y también le agradecemos a él porque nos ha servido como de enlace en este momento para tener a esta invitada tan especial. Bueno, ya no voy a hacer esto más largo, sino le voy a dar la palabra al maestro Ávila para que haga la presentación de nuestra extraordinaria ponente. Muy bien, muchas gracias, maestra Eunice. Muchas gracias, buenas tardes a las personas que están presencialmente y a las personas que nos oyen de las diferentes sedes de Mérida, Sonora y ojalá y se haya de más lugares. Me voy a dar el gusto de presentar a la maestra. La conferencia Estrés y Género, diferencias, causas y riesgos para la salud. ¿Sí? Es la maestra Luz María González Salazar, es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Psicología General Experimental con énfasis en salud, también por nuestra UNAM. Tiene la especialidad en Psicología de la Salud por parte de la Secretaría de Salud. Tiene la especialidad en Manejo de Estrés Simple y Estrés Postraumático. Tiene la especialidad también en Hipnosis Ericksoniana. Ha sido docente en la Universidad Americana de Acapulco. Ha sido secretaria general de la Asociación Mexicana de Psicología Criminológica. Ha realizado investigación en estrés y salud, estrés e inseguridad urbana, estrés y adicciones, estrés postraumático en diferentes poblaciones, así como investigación en inteligencia emocional en diversas poblaciones. Ha sido ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Es autora y coautora de artículos científicos, capítulos de libros publicados a nivel nacional e internacional, así como autora y coautora de artículos de divulgación científica. Es coautora del manual de manejo de estrés, revisora de diversos manuales de inteligencia emocional para niños y para adultos, autora de libros Sin estrés ni angustia, la vida es más sabrosa, autora de libros 50 tips para reforzar la seguridad en ti mismo. Actualmente es docente de la Facultad de Psicología de la UNAM y desde 1996 ejerce la práctica clínica privada. Démosle un aplauso de bienvenida a la maestra. Muchas gracias. Maestra, le damos la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Yo nunca puedo exponer sentada, así es que me voy a levantar. Y vamos a empezar les voy a decir cómo vamos a llevar esta sesión. Vamos a empezar hablando del estrés, qué es el estrés, su función fisiológica. Después vamos a abordar la diferencia neurológica entre hombres y mujeres. Después abordaremos la parte de género y cómo se va construyendo este concepto y cómo esto finalmente nos lleva a tener problemas de salud. ¿Me pasas por favor la siguiente? Bien, ¿qué es el estrés? Aquí dice que el estrés se presenta cuando una persona evalúa sus recursos personales como menores que el evento estresante y esto da lugar a una hiperactivación en el organismo. ¿Cuáles son los recursos personales? Los recursos personales es todo aquello con lo que contamos personalmente,
que pueden ser nuestro propio cuerpo, nuestras piernas para correr, nuestro cerebro para pensar, nuestro dinero para transportarnos, todo con lo que contamos los seres humanos para hacer frente a las diferentes situaciones. Y la definición decía, la persona hace una evaluación. Cuando la persona evalúa sus recursos personales y evalúa el evento potencialmente estresante y sus recursos pesan más, es decir, son más, no hay un estresor. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando la persona ve sus recursos personales y ve que el estresor es el que pesa más, es entonces cuando viene el estrés. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta que se presenta ante una situación que es percibida como amenazante del bienestar personal. ¿Y cuando una situación es percibida? Cuando la persona cree que es amenazante, aunque en realidad no sea así. Y aquí me gustaría dar un ejemplo. Muchas veces nos estresamos o estamos estresados durante mucho tiempo en nuestra vida porque estamos pensando cosas. Ahorita si nos acordamos del último examen que hicimos o de las problemáticas personales o laborales o estudiantiles que podamos tener, podemos empezar a tener una reacción de estrés, aunque estemos aquí sentados cómodamente. En 1926, entre el 26 y el 36 más o menos, Hans Selye, que fue una de las primeras personas que habló sobre el estrés, al hacer investigación con ratas y con perros, se encontró con que ante una situación estresante el organismo reaccionaba de diferentes formas y entonces él dio a esto el nombre de síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación tiene 3 fases, que es la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. En la fase de alarma es cuando llega apenas el estresor y, por ejemplo, le digo, compañera Chinita, ven, pasa a exponer, por favor. Entonces, ella no se la esperaba y es la fase de alarma. ¿Qué? ¿Tengo que exponer? Ajá. La fase, entonces ella empieza, supongamos que es mi alumna y que supo ya de este tema antes, entonces ella empieza a recordar lo que vimos en el tema para pasar a exponer. Y entonces, mientras expone, pasa a la fase de resistencia, que es si la amenaza persiste, la persona sigue dando su respuesta. Ya en la última fase, si el estresor se hace muy grande o se hace continuo, entonces el organismo empieza a decaer y esa respuesta empieza a ser menor. En esta situación puede ocurrir cuando el estresor es continuo, por ejemplo, cuando estamos continuamente ante una situación estresante, por decir que estamos a final del semestre, que estamos durante muchos días acostándonos muy tarde, levantándonos temprano, haciendo trabajos, en el caso de los profesores, revisando trabajos, haciendo exámenes, etcétera, etcétera. Esa se vuelve una fase de agotamiento. Si esto es continuo, esto nos lleva a tener problemas, de salud. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores que están íntimamente relacionados con el estrés? Son las fuentes de estrés o llamados también estresores, las estrategias de afrontamiento, estilos de pensamiento y la psicofisiología. ¿Qué son las fuentes de estrés o estresores? Las fuentes de estrés son todas aquellas situaciones que son percibidas como estresores. Ya vimos qué es lo que es ser percibido. Una situación es estresante de acuerdo a lo que la persona ve como estresante. Si yo ahorita a alguien le pido que pase a ayudarme a hacer cualquier cosa, cualquier ejercicio, puede ponerse estresado, pero otra persona, la misma situación, podría no causarle ningún tipo de estrés. Entonces, una fuente de estrés es toda aquella situación que es percibida por la persona como que está fuera de su control. Y está fuera de su control por las balancitas que vimos hace rato. Evaluamos que mis recursos son menos y mi estresor es más, entonces sí me estreso.
Evalúo que mis recursos son más y que el estresor es menos, entonces no me estreso. La siguiente, por favor. Estas son las fuentes de estrés como más generales. Podríamos incluir alguna otra, que serían las fuentes de estrés por las relaciones sociales o interpersonales, por cuestiones laborales o académicas, familiares, físicas o ambientales. Me salto las personales y ahorita las explico. Los estresores físicos son todos aquellos en los cuales mi cuerpo va a sufrir, como por ejemplo si tengo hambre, si tengo sed, si tengo frío, si tengo calor, si estoy enferma, etcétera. Las ambientales, bueno, todo aquello del exterior que me puede causar un estrés, como podría ser el tráfico, como podría ser la temperatura, el smog, mucha gente en el metro, etcétera, etcétera. Las de relaciones interpersonales, todos los seres humanos somos diferentes y vamos a tener diferencias, y eso nos pueda causar estrés porque no tenemos el mismo punto de vista y muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante la conducta del otro. Los laborales y académicos, bueno, creo que los conocemos bien. Los familiares incluyen como una gran categoría que podría ser desde enfermedades familiares, problemas de relación interpersonal en la familia, cuestiones de dinero, bueno, una gran gama. Y las personales podrían estar incluidas en todo esto, porque las personales, abajo dice cognoscitivas, tienen que ver con la manera como nosotros percibimos el mundo. Por ejemplo, tengo un estresor social, tengo un amigo o una amiga que me dijo una mentira, y yo no acostumbro mentir. Entonces, cada que me acuerdo me enojo, y me duele, y me decepciono, etcétera, etcétera. Entonces, además de convertirse en un estresor social, ya se convirtió en un estresor personal, porque aunque no esté con mi amigo o mi amiga, me acuerdo y eso me causa un malestar. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué hago yo ante esa situación que me estresa? Las estrategias de afrontamiento son todas aquellas estrategias que yo o que la persona diseña y aprende a lo largo de su vida para hacer frente a las diversas situaciones a las que se enfrenta. Por ejemplo, alguien ante un examen escolar podría ponerse a estudiar, que sería lo más deseable. Pero otro a lo mejor se estresa tanto que dice, no, al rato me pongo a estudiar y ahorita le doy a los videojuegos. Y resulta que le dan las 3 de la mañana en los videojuegos. Y otro decide no ir al examen. Todo eso, aunque unas son estrategias adecuadas y otras no, muchas gracias, maestra. Todo eso son estrategias de afrontamiento. Algunas nos ayudan, algunas otras no, pero todo lo que hacemos para responder a una situación estresante, todo es afrontamiento. La siguiente, por favor. Aquí está como el meollo del asunto de muchas cosas de nuestra vida, los estilos de pensamiento. Los estilos de pensamiento son formas de pensar y percibir el mundo que son aprendidas a lo largo de nuestra vida, y muchas de ellas se aprenden en nuestra infancia, generalmente antes de los 8 años, y ahorita les explico por qué antes de los 8 años. Y eso es lo que hace que nos lleve a percibir el mundo de cierta manera. ¿Por qué antes de los 8 años? El cerebro va madurando y termina de madurar alrededor de los 19 o 20 años. Pero a los 8 años, 7, 8, 9 años más o menos, el niño tiene ya una madurez neurológica suficiente para hacer un análisis más profundo de la situación, para hacer un análisis cognitivo. Salud. Antes de esa edad, todo lo que el niño analiza es a nivel emocional y sensorial. Luego entonces, cuando al niño le dan una información antes de los 8 años, sobre todo si es papá o mamá o alguien importante para él, no lo pasa por tela de juicio, es la verdad absoluta.
y eso se convierte en algo que se llama esquema de pensamiento. Y los esquemas de pensamiento son los que van a formar nuestros estilos de pensamiento. Hay una película muy interesante, no sé si la han visto, es una película española que se llama Te doy mis ojos. ¿No la han visto? Sí. Bueno, es una película muy buena, es muy impactante porque habla sobre la violencia intrafamiliar, pero a mí me encanta porque muestra parte de lo que es el trabajo psicológico en una técnica específica y lo hace muy bien. Y hay una escena, bueno, se las voy a relatar muy brevemente, es una película donde empieza la esposa, se va de la casa con su hijo, abandona al esposo que es golpeador y luego él la va a buscar. Pasan los días y no se reconcilian, pero ya las cosas están mejor y el señor ya puede ver al niño y el niño tiene como 6 años. Entonces están jugando a la pelota y le dice, ¿qué es un hombre que dice mentiras? Y el niño se queda callado y le repite, ¿qué es un hombre que dice mentiras? Y el niño le contesta así como entre dientes, les voy a decir lo que le dijo, pero así lo dijo. Y le dice el niño, es una mierda. Y le dice el señor, ¿qué es? Una mierda. A ver, dime, ¿tu mamá está saliendo con alguien? Bueno, el señor le dice eso, obviamente, lo toma de preámbulo para obligar al niño a que le diga la verdad. Pero ¿qué pasa con un niño que desde pequeño aprende que quien dice mentiras es una mierda? Pueden pasar 2 cosas. Una, que nunca diga mentiras para no convertirse en una mierda, o la otra, que diga mentiras y entonces se convierte en una mierda. ¿Qué pasa si nunca dice mentiras? La mentira, como cualquier conducta de nuestra vida y hasta cierto grado, resulta adaptativa. Si ustedes llegan al examen y le dicen al maestro, se le ponchó la llanta al metro, maestro, y el maestro los deja entrar, ya les resultó adaptativo. Pero si llegan y le dicen, maestro, me quedé dormido, a lo mejor no los deja entrar. Bueno, ahí podría resultar adaptativa la situación. Pero pongamos el otro caso. ¿Qué pasa si la persona crece y se encuentra en la forzosa necesidad de decir una mentira y entonces se cree una mierda? ¿Qué es una mierda? ¿Una qué? No. ¿Qué es en realidad una mierda? Heces, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Un desecho? ¿Qué más? Una defecación, ¿qué más? Suciedad. Bueno, una mierda es una suciedad, es un desecho, es algo que huele mal, es algo que ya no sirve. Todo eso es una mierda. Entonces, la persona que aprende eso, si crece y dice una mentira, entonces es todo eso. Algo que no sirve, algo que es un desecho, algo que huele mal, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto lo va a tener en su pensamiento como un esquema esa persona. Y como eso podemos poner muchos ejemplos. No decimos mentiras, o nunca tenemos que equivocarnos, o tengo que sonreír siempre para verme bonita, o los hombres no lloran, etcétera, etcétera. Un montón de esquemas que nos hacemos y son muy difíciles de romper. Se llegan a romper cuando nos hacemos conscientes de que eso que estamos viendo como una verdad absoluta, puede ser que no la sea. Que puede ser que papá o mamá o quien me lo haya dicho se haya equivocado. O me lo dijo en su momento por una situación X. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, en los estilos de pensamiento vamos a encontrar dos estilos nada más, que serían el pensamiento racional y el pensamiento irracional. El pensamiento racional es todo aquel pensamiento objetivo que está de acuerdo con la realidad. El pensamiento irracional es todo aquel pensamiento que no es acorde con la realidad, que no es objetivo.
Luego entonces podríamos poner un ejemplo de pensamiento racional que podría ser, si me equivoco, es feo, pero del error aprendo. Todos nos equivocamos. Ese sería un pensamiento racional. Un pensamiento irracional al respecto podría ser, si me equivoco, no vale la pena que viva. Una persona que se equivoca no vale la pena vivir. Eso es algo sumamente irracional, porque todos nos equivocamos. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, bien, la siguiente, por favor. De todo eso que acabo de mencionar, surge este modelo. Se presenta el estímulo potencialmente estresante. ¿Por qué potencial? Porque ya expliqué, puede ser que para una persona sea estresante, pero para otra no. Después de que se presenta el estímulo, viene una evaluación, la evaluación de mis recursos y la evaluación del estresor. Después de eso, aplico mi estrategia de afrontamiento, que puede ser adaptativa o desadaptativa. O me pongo a estudiar o me pongo a ver videojuegos. Pero después de que se presenta el estresor, tanto la evaluación como la estrategia que yo haga van a depender de mi estilo de pensamiento. Van a depender de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, de lo que me enseñaron. Y si nos va bien, una vez que llevamos a cabo nuestra estrategia de afrontamiento, se hace este caminito de retroalimentación a través del aprendizaje para cuando me encuentre ante un estresor igual o similar, ya pueda tener yo una respuesta mejor porque ya aprendí. Ya aprendí que no me funciona ponerme a jugar videojuegos para disminuir mi estrés ante un examen. Entonces, para la otra ya no juego y mejor me pongo a estudiar. O hago algo mejor. Bien, ¿qué pasa en todo esto cuando estoy… ¿Me ayudas a abrir, por favor? ¿Qué pasa adentro de mi organismo cuando estoy ante una situación de estrés, una situación, muchas gracias, que estoy percibiendo como estresante? La siguiente, por favor. Bueno, el estímulo va a entrar por cualquiera de nuestras vías sensitivas, por cualquiera de nuestros sentidos. Ahorita entra mi maestro académico por esa puerta y nunca me ha visto exponer. Y entonces lo veo y empiezo a hacer una evaluación, porque me pongo nerviosa. Entonces, el estímulo entró por la vista. Y así puede entrar por cualquiera de nuestros sentidos. Llega a estructuras específicas del cerebro y esta flechita es algo muy importante. Una parte de la información se va a la corteza prefrontal aquí, que es donde hacemos el análisis de las situaciones. Aquí se va la gran mayoría de la información. Y la otra se va a la amígdala, que está conectada, bueno, está relacionada fuertemente con el hipocampo. La parte de la información que se va a la amígdala es el 0.012% de toda la información. Pero eso nos basta para que antes de hacer el análisis allá arriba, nosotros podamos dar una respuesta. ¿Alguien ha leído el libro de inteligencia emocional de Goleman? Bueno, hay un pasaje donde Goleman expone una situación, al parecer fue real, bastante impactante, donde dice que un señor relata que se metieron a su casa. Se meten a su casa, él está dormido, se levanta, agarra la escopeta y dispara antes de ver quién es. Prende la luz y se da cuenta que al que acaba de matar es a su hijo. ¿Por qué tuvo esta reacción este hombre? Primero reaccionó de manera emocional, con la información que le llegó a la amígdala, al hipocampo, es de noche, se metió por la ventana, es un ladrón. Y después reaccionó ante la situación que llegó a la corteza, que pudo haber dicho, mi hijo no ha llegado, no tiene llaves, o cualquier otra cosa que pudo haber analizado antes, pero él reaccionó primero de manera emocional. Entonces, para eso nos sirve que una parte mínima se vaya primero a la amígdala,
para tomar una decisión de qué hacer en ese momento. Una vez que se toma la decisión de qué hacer y resulta que es un estresor, entonces ya se percibe como una amenaza y empieza todo el trabajo ya propiamente del proceso de estrés, donde se va la información al hipotálamo. Esto no lo vamos a revisar mucho, no es una clase de fisiología y hay otras cosas más importantes que quiero mencionarles, pero se va al hipotálamo y ahí empieza el proceso del que hablaba Hanseli, de lucha o huida. Todo eso del síndrome general de adaptación es esto de la lucha o huida. Para luchar, para golpear, para gritar, para todo eso necesito que mi cuerpo esté fisiológicamente en una cierta condición. O para huir también, para correr, esconderme, necesito también una cierta activación diferente de mi cuerpo. Luego entonces, cuando empieza la activación, hay una serie de segregaciones de hormonas, entre ellas la famosa adrenalina, que es la más famosa, pero el más activo es el cortisol. Entre la adrenalina y el cortisol, lo que hacen es activar al organismo y entonces el organismo empieza empezamos a respirar más rápido para llevar más aire a nuestros pulmones, se empiezan a tensar nuestros músculos para poder correr o golpear, empieza a fluir más sangre y por tanto más oxígeno a todo nuestro cuerpo y empezamos a tener toda una serie de reacciones. Entre ellas los niveles de las hormonas de crecimiento y de testosterona disminuyen, porque en ese momento la hormona de crecimiento y la testosterona tienen que ver con la reproducción y también hay una disminución en el trabajo gástrico. Luego entonces, cuando estamos estresados, no nos vamos a poner a tener hijitos, ni tampoco nos vamos a poner a comer, porque el estrés es una respuesta adaptativa. En ese momento necesitamos defender nuestra vida, aunque el estresor ocurra cuando estamos aquí sentados. Nuestro cuerpo no sabe, nuestro cerebro no sabe que estamos sentados. Nuestro cerebro hace lo que nosotros le decimos. Estoy estresado, estoy en peligro y él reacciona, aunque realmente no estemos en peligro. Luego entonces, la siguiente por favor. Luego entonces, si estamos en una situación de peligro, pues no vamos a ponernos a tener hijitos y tampoco vamos a tener tiempo de comer. Luego entonces esas actividades se reducen. Esto explica en parte cómo cuando hay parejas que están muy estresadas porque no se han embarazado, pues menos se embarazan. Tienen que estar relajados. Bueno, entonces todo aquel trabajo que ya se hizo en el organismo, que viene del sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico, lo que hace es que hay un incremento de oxígeno y de glucosa para poder tener más fuerza, haya un aumento de vasopresina en la sangre para que haya mayor actividad hacia esas áreas que se necesitan. En el cerebro, con un nivel de estrés adecuado, la capacidad de atención, de memoria, de concentración incrementa, pero cuando nuestro estrés es mucho, al contrario, se decrementa. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, hay una serie de cambios. Las endorfinas son hormonas que cuando estamos estresados nos ayudan para, en caso necesario, poder disminuir el dolor. ¿Alguna vez les ha pasado que están estresados y se cortan y no se dan cuenta? Y cuando ya pasa el estrés, dicen, ay, me corté y no me di cuenta, no me dolió. Bueno, eso es la labor de las endorfinas. Pero cuando estamos bien, cuando no estamos estresados, las endorfinas son las hormonas de la felicidad, porque nos proveen un mejor estado de ánimo. Luego entonces, en el proceso de estrés, su labor es hacer que no sintamos tanto dolor. Vemos cómo se suprime la producción de hormonas sexuales y se inhibe la función reproductiva.
las funciones que no son necesarias para la lucha o huida, como la ingesta alimentaria y la reproducción, se disminuyen. Y cuando ya termina el estresor, cuando ya pasa, cuando ya estamos saliendo de vacaciones, ya entregamos nuestro último trabajo, ya podemos, decía una alumna mía, me voy a dormir todo el semestre. Cuando ya podemos dormir a pierna suelta, entonces entra la fase de reposo. Y en la fase de reposo el cuerpo cambia su fisiología. Y en esta fase el cerebro cambia y las funciones también, y entre ellas la actividad del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, cuando estamos estresados, pues está también en guardia, pero cuando termina dice, ahí te ves, yo también me voy de vacaciones, y entonces nos enfermamos. La siguiente, por favor. Bueno, cuando el estresor es continuo, como les decía hace rato, que todo el tiempo, pero no hablo de un semestre, hablo de toda la vida, es un estresor continuo, o bien cuando es un estresor muy fuerte, como nos tocó a algunos en el sismo pasado. Todos nos estresamos, pero unos nos estresamos más que otros, porque unos sufrimos más que otros cuando el sismo. Entonces, una situación así de fuerte, lo que hace es que la noradrenalina, la adrenalina se segrega para activar al organismo, pero a la vez la noradrenalina se segrega para mantenerlo en calma. Si solamente segregáramos adrenalina y cortisol, en cuanto nos dicen pasa a exponer, nos daría un infarto. La noradrenalina nos ayuda para mantener nuestro cuerpo más tranquilo. Pero y se segrega en el cerebro y se segrega en las glándulas suprarrenales. Pero cuando el estresor es muy intenso o dura mucho tiempo, el exceso de noradrenalina lo que hace es que disminuya la función analítica del área prefrontal y que incremente la actividad del hemisferio derecho. El hemisferio derecho, como vamos a ver más adelante, es eminentemente emocional. Entonces, se disminuye mi capacidad para analizar y se aumenta la capacidad para sentir emociones. Vean cómo van las cosas. Luego, entonces, esto hace que la función cognitiva que puedo tener en el área prefrontal se disminuye, y esa actividad que yo usualmente hago para responder a las situaciones, que es la capacidad de afrontamiento, pues no va a estar. No voy a saber cómo responder. Y cuando esto pasa, entonces, como ya estoy activada emocionalmente, no sé cómo analizar la situación, no sé qué hacer ante la situación, entonces viene algo que se llama visión catastrófica. Y de una cosita pequeñita hago algo enorme, lo que comúnmente conocemos como te ahogas en un vaso de agua. El que está viviendo la situación dice, ¡ay, no puedo con esto! Y el que está afuera dice, ¿cómo? Si nada más es un examen. Bueno. Luego, entonces, ¿esto cómo se refleja en nuestro cuerpo? Vamos a tener diferentes tipos de señales que nos lo enseñan. Unas son las señales corporales. A partir de toda la fisiología que ya vimos, nos vamos a poner así. Tenemos respiración agitada, tenemos taquicardia, tensión muscular, sudamos, tenemos tensión estomacal, temblamos, nuestra boca se seca, etcétera, etcétera. La siguiente. También tenemos señales de pensamiento. Por todo esto que les expliqué, lo que hacemos es que nuestro pensamiento se alenta, nuestra memoria se disminuye, nuestro pensamiento se vuelve catastrófico, y somos más propensos a emociones negativas. A nivel emocional, como ya estamos más activados emocionalmente, a nivel emocional puede venir enojo, irritación, miedo, temor, ansiedad, depresión. La depresión bueno, no estamos acostumbrados a estos términos, pero es un trastorno mental, pero un trastorno mental no significa locura. Un trastorno mental es como una enfermedad física. Si me da una infección en el estómago, pues voy al médico. Si se me sube la presión, voy al médico.
¿Por qué si me pongo deprimido no iré al médico? Es lo mismo. Pero aquí lo pongo, no es un estado emocional, es una enfermedad. Pero cuando pasamos mucho tiempo irritados, mucho tiempo con miedo, mucho tiempo con estrés, podemos caer en depresión o podemos caer en ansiedad, que es otro trastorno. Y también hay señales conductuales, que generalmente la persona que está estresada no las ve, las ven los otros y dicen, ya te vi que estás estresado porque estás moviendo el piecito o te estás comiendo las uñas. Y generalmente eso la persona que lo hace no lo ve. Y esas señales conductuales puede ser cuando empezamos a tartamudear, cuando ya nos empieza a dar el tic, cuando empezamos a tener movimientos estereotipados, como el mover el piecito o algunos otros, cuando empezamos a ser más agresivos verbalmente, conductualmente, lloramos o nos movemos en exceso. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, otra parte importante que ya no vamos a leer porque ya casi llevo la mitad del tiempo, la memoria emocional. ¿Se acuerdan que hablábamos de la amígdala, que recibe la información emocional? Bueno, pues toda la memoria emocional está en nuestra amígdala. Es una cosita así más pequeña que un frijol, que está casi en el centro de nuestro cerebro. Y toda la información emocional que llega a nosotros, desde que somos pequeños hasta siempre, se queda ahí y es como un banco emocional. Pero cuando tenemos esta memoria emocional, su trabajo es ayudarnos a dar una respuesta, como les decía, antes de dar una respuesta analítica. La cuestión con esta memoria emocional es que va creando todo un banco y es como un archivo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Y a partir de ese archivo vamos a ir tomando decisiones. Como es memoria, pues se queda ahí guardada. Luego entonces, lo que aprendimos cuando éramos pequeños, generalmente por lo que ya les expliqué, por esta falta de habilidad, capacidad, por la falta de madurez de razonarlo, lo que aprendimos emocionalmente cuando éramos pequeños, pues ahí lo vamos a tener como algo importante. Luego entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando somos pequeños y tenemos en nuestro archivo emocional en la amígdala experiencias emocionales feas, como por ejemplo un papá que nos pegaba o una mamá que nos maltrataba o un hermano que nos hacía travesuras feas? Ahí se van quedando, en su momento lo sufrimos, pero lo aprendemos. ¿Qué pasa cuando crecemos? Ya no somos niños, ya somos adultos y se nos acerca alguien con amor verdadero, que nos trata bien, que nos habla bien, que no nos maltrata. Nuestra amígdala dice, a ver, amor, amor no está en mi archivo, no te recibo, no es familiar. Llega otro que si nos maltrata, que si nos hace travesuras feas, todo lo que nos pasaba cuando éramos niños, dice, a ver, desamor, maltrato, sí está, pásale. Y entonces nos relacionamos con ese tipo de personas. Cuando justamente en estos días estaba yo con una paciente que tiene una relación violenta, y me decía, es que la primera vez que mi esposo me pegó, teníamos como 2 años de casados. Y mi papá fue por mí y me dijo que no, que cómo aguantaba eso, que no sé qué. Y le dije, es que yo me quiero quedar. Y después, hablando ya de su familia, me dijo, pues es que mi papá le pegaba a mi mamá. Y es que mi papá hacía las cosas que mi esposo me hacía. O sea, que no necesariamente aprendemos de lo que nos hacen a nosotros, aprendemos también de lo que vemos. Y todo eso se queda en nuestra memoria emocional. La siguiente, por favor. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, hasta aquí terminamos con el tema de estrés. Eso es algo que está en nuestra vida y siempre vamos a reaccionar de una manera bonita o de una manera fea, pero siempre vamos a reaccionar. La siguiente, por favor. Entonces empezamos con las diferencias en nuestro cerebro. Somos
hombres y mujeres somos el complemento en la naturaleza, en nuestra naturaleza. Por lo tanto, hablando de esa media naranja, que yo no estoy de acuerdo con la media naranja, pero hablando de la media naranja, una mitad no es igual a la otra mitad. Cada una tiene su parte que va a ser el complemento. Yo siempre digo que es mejor ser naranja completa para completarnos para hacer un jugo más grande que ser media naranja, porque el otro se va y entonces nos quedamos incompletos. Pero bueno, ese es otro tema. La siguiente, por favor. El dimorfismo sexual nos habla de todas aquellas diferencias que hay entre ambos sexos. Esas diferencias pueden ser morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, genéticas, hasta histológicas, y funcionales y finalmente conductuales, que es lo que ya vamos a mostrar al otro. Y esto se da obviamente también desde el cerebro. Así a grandes rasgos, esta es la estructura del cerebro. Tenemos 2 hemisferios frontales, 2 hemisferios parietales, 2 hemisferios occipitales, 2 temporales, y cada uno desde el hemisferio izquierdo, en la siguiente por favor, el hemisferio izquierdo va a ser más enfocado al trabajo racional y el hemisferio derecho va a ser más enfocado al trabajo emocional, sensitivo. Esto es una lámina donde habla de cuáles son las habilidades de cada uno de los hemisferios. No quiere decir que en esa parte donde está la flechita ahí esté la función, no. Bueno, entonces, en medio de los hemisferios está el cuerpo calloso. El cuerpo calloso lo que está constituido por axones de ambos hemisferios. Y esto hace que ambos hemisferios se comuniquen. En el hemisferio izquierdo está más el razonamiento y en el hemisferio derecho lo emocional. ¿Cómo se complementan? Si yo ahorita los saludo y les digo, buenas tardes, o si les digo, buenas tardes, las palabras fueron exactamente las mismas, y eso lo voy a entender con mi hemisferio izquierdo, pero mi hemisferio derecho me va a decir, estaba contenta, estaba enojada, estaba aburrida, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se complementa el trabajo de nuestro cerebro. Cuando ocurre la fecundación, ahí se determina el sexo genético, es decir, si somos XX o somos XY. Cuando empieza la actividad de las hormonas sexuales, entonces ya se empieza a definir las características que va a tener cada uno de los sexos, que se van a manifestar en su momento, que van a ser los caracteres sexuales secundarios. A partir de esto se han hecho investigaciones donde tenemos una serie de diferencias que explican algunas de nuestras conductas. Esto no quiere decir que sea ya predeterminado y ya no tengamos de otra. Por ejemplo, los hombres en general tienen mejor orientación visoespacial que las mujeres, es decir, los hombres se orientan mejor que las mujeres. Y las mujeres tenemos una visión más periférica que los hombres, pero eso no quiere decir que si me aplico yo pueda ser más orientada, y tampoco quiere decir que si ellos se aplican no puedan tener una visión más periférica. Entonces, esto no implica que, pues ya nací hombre y pues ya voy a ser agresivo porque nací hombre, porque hay formas de modificar esto. Bueno, ¿cuáles son estas diferencias? La corteza del hombre es más gruesa y la corteza de la mujer es menos gruesa en general. ¿Esto qué implica? La corteza cerebral son las neuronas. Esto no quiere decir que nosotras tengamos menos neuronas. Esto quiere decir que generalmente el cerebro del hombre es más grande, por eso hay más neuronas, pero hay algo que se llama plasticidad sináptica. Y la plasticidad sináptica es cuando nosotros vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, el músculo nos crece. Lo mismo pasa con el cerebro.
si utilizamos el cerebro, si pensamos, si hacemos más actividades, vamos creando redes neuronales y eso va a hacer que nuestro cerebro crezca. Porque lo que crece son la interacción entre las neuronas, que es la manera en la que nosotros trabajamos. Sin embargo, el hombre es más simétrico y la mujer, el hombre es más asimétrico y la mujer es más simétrica. ¿Esto qué nos quiere decir? El cerebro, siendo voy a dejar tantito el… Bueno, entonces decimos que la asimetría es cuando un hemisferio trabaja más que el otro. Si ahorita, yo esperaría que ahorita su hemisferio izquierdo estaría trabajando más que su hemisferio derecho. Pero si dejamos la conferencia y ponemos una película romántica, seguramente nuestro hemisferio derecho trabajaría más que el izquierdo. Bueno, entonces, siendo el hombre más asimétrico, tiene la mayor oportunidad de dedicarse a lo que está. Es decir, estoy trabajando y estoy trabajando. Estoy hablando de la conferencia y estoy hablando de la conferencia. La mujer, al ser más simétrica, tenemos más oportunidad de ser más periféricas. Eso es una habilidad que se nos ha elogiado mucho. Podemos estar cambiando el pañal, haciendo la comida, lavando la ropa, contestando el teléfono y haciendo el archivo para la conferencia. Algo que el hombre no puede. Digo, si nos aplicamos se puede hacer. Sin embargo, esta habilidad en años recientes se ha ligado mucho, esta habilidad de las mujeres, se ha ligado mucho al Alzheimer. Porque al tener una atención más periférica, no logramos tener atención específica y entonces no logramos una memoria adecuada. Cuando no logramos una memoria adecuada, no hacemos redes neuronales y entonces eso puede ser un factor de riesgo. El Alzheimer es una enfermedad que todavía se está en búsqueda de los factores que la originan. Y esa es una de las hipótesis que se ha aceptado como más fuerte. No se dice que es la única, porque también está el factor hereditario y están muchas otras cosas. Pero bueno, entonces eso pasa con la simetría del hombre y la asimetría de la mujer. Nosotros podemos estar trabajando en más cosas, de los dos hemisferios. Esto nos lleva a algo que se llama lateralización. La lateralización es utilizar la parte del cerebro que estamos trabajando en ese momento. Los hombres son más lateralizados que las mujeres y las mujeres tienen mayor simetría interhemisférica, es decir, nosotros podemos ver más, ese sexto sentido del que se habla no es más que la simetría interhemisférica. Cuando entramos a un lugar nosotros podemos ver así, todo, y el hombre entra y así ve, nada más. Entonces nosotras decimos, ¿ya viste que la esposa de fulanito está enojada con él? ¿Por qué te diste cuenta si vamos llegando? Porque nosotras, podemos ver todo desde un primer momento. Bueno, y aquí va una parte muy interesante. En los hombres, la amígdala tiene más fibras que transportan neurotransmisores relacionados con la agresión, la vasopresina. Luego entonces, si los hombres transportan más vasopresina, les hacen así, y ese es un factor para que puedan responder. ¿Qué? ¿Por qué me picas el dedo? Las mujeres, en este otro caso, somos más capaces de recordar mayor número de eventos, porque somos más enfocadas a lo emocional, mayor número de eventos emocionales y de forma más rápida que los hombres. Además, los evocamos de una manera más vívida. ¿Te acuerdas hace 45 años que yo le dije una mentira a mi papá y tú me desmentiste? Y entonces empezamos a llorar. ¿Te acuerdas lo mal que me hiciste sentir? Ya pasaron 45 años y todavía lo sentimos como si lo estuviéramos viviendo. Bueno, también en los hombres las hormonas esteroideas, como la testosterona, también van a influir en la conducta sexual. No sé
Estamos hablando de sexos, no estamos hablando de hombres y mujeres, por el ejemplo que voy a poner ahorita. De hecho, mucha de la investigación que se ha hecho en perros, se ha hecho en monos, se ha hecho en ratas, y entonces hablamos de machos y hembras. No sé si se han fijado o si ustedes sepan que una vez que se le esteriliza a los perros, su agresión baja. Es por esto, por que baja la testosterona, y eso hace que su agresividad disminuya. Luego, cuando hay una situación estresante, que implica una gran necesidad de aprendizaje, el macho aprende más rápido que la mujer. La mujer tiene menos espinas dendríticas, es decir, menos conexiones entre neuronas. Pero esto, ¿por qué ocurre? Porque el hombre es más centrado, es más analítico y la mujer es más emocional. Repito, no quiere decir que ya soy mujer y entonces no aprendo, no. Esto lo vamos nosotros fabricando. Pero ahí también pienso que mucho tiene que ver con la cultura. Sí. Entonces, digamos que sí se puede llegar a desarrollar también esas otras características del hombre en la mujer y de la mujer en el hombre, porque nosotras las mujeres estamos acostumbradas a servir al otro, bueno, en la educación, entonces obvio que se desarrollan más habilidades. Claro. No, bueno, sí, pero de hecho para allá vamos más al ratito. Es verdad, pero estoy hablando de cómo viene el paquetito de fábrica, no de lo que hacemos nosotros ya después con ese paquetito. De fábrica venimos así, los hombres así, las mujeres asá. Así venimos. ¿Qué ocurre después? Bueno, lo vamos a ver posteriormente. Por eso les repito, no quiere decir que, nací hombre y ya voy a tener que ser agresivo, nací mujer y ya voy a tener que dejar de aprender de la experiencia, no. Porque precisamente tiene que ver lo que dice la maestra, tiene que ver la cultura. Como les decía hace rato, los hombres son mejores en sus capacidades visoespaciales y las mujeres somos más exitosas en la habilidad del lenguaje. Si nosotros observamos, las niñas aprenden a hablar más pronto que los niños, las niñas hablan más que los niños, y esto es por el funcionamiento de su cerebro. Tomando un poco el ejemplo que pone la maestra acerca de la cultura, las niñas aprendemos más rápido a hablar que los niños, y los niños tardan un poco más, pero si tenemos un papá o una mamá que le están muele y muele al niño que aprenda y a la niña nada más hace y luego le dan lo que quiere, pues obviamente va a aprender más rápido el niño que la niña. ¿Sí? Pensé que habían levantado la mano. Bien. En el hombre, el hipotálamo, que es el encargado de la revisión de la conducta sexual, es 2 veces más grande el hipotálamo del hombre que el de la mujer. ¿Será eso parte de lo que, y además de la cultura, claro, de lo que explica, como muchas mujeres dicen por ahí, es que nada más estás pensando en sexo? Pues es que es parte de lo que ocurre con su cerebro. En contraparte, el hipocampo de las mujeres es más grande que el de los hombres, y el hipocampo es el que regula la memoria a largo plazo y el aprendizaje contextual, es decir, aprendo del contexto donde estoy. Esto explicará lo que decíamos hace rato de hace 50 años me dijiste esto y todavía me está doliendo. Sí, porque ahí es donde está la memoria a largo plazo. Por otro lado, la corteza del lóbulo temporal izquierdo es más ancha y más larga en los hombres, que es el área sensitiva del lenguaje. Esto nos podría decir, bueno, ¿por qué si el hombre tarda más en hablar que la mujer? Porque el hombre es más lateralizado y como que se enfoca más que la mujer. En las mujeres,
los dos hemisferios pueden procesar la información necesaria para la capacidad lingüística. Siguiendo este ejemplo, si yo al doctor Adolfo le digo buenas tardes, él me entiende buenas tardes. Pero si alguna de las chicas pone atención, dice, ¿por qué lo saludó así? ¿Está enojada con él? Porque estamos procesando la información de una manera más amplia. La amígdala en los hombres es mayor, tiene mayor peso, y esto nos explica por qué también esa reacción emocional agresiva que decíamos hace rato. Y la corteza orbitofrontal, que sería aquí, tiene mayor tamaño en las mujeres. También podríamos decir, es una contradicción con lo que hemos estado diciendo. Bueno, ¿esto qué nos dice? Nos dice que si bien somos más emocionales, pero también tenemos más capacidades para pensar, para analizar, y entonces es donde entra la parte cultural, pero ahorita retomamos la parte cultural. La corteza orbitofrontal en los hombres y la amígdala muestran un patrón menos discriminativo ante la expresión de ira. Fíjense qué curioso, ellos tienen mayor propensión a la ira, a la agresión, pero también la discriminan menos. Es decir, quizá a un hombre para que lo puedan hacer enojar, tiene que ser una agresión más abierta. La mujer activa la corteza orbitofrontal y la amígdala, pero es más selectiva. O sea, no nos enojamos por cualquier cosa. Tiene que ser más selectiva. Pero cuando hablamos de la parte cultural, regresa por favor. La parte que menos diferencia tiene es la región cortical, del lóbulo occipital. Esto quiere decir que hombres y mujeres tenemos la misma o más o menos la misma habilidad visual. Sin embargo, todo lo que entra por nuestros ojos pasa por nuestro análisis, y es ahí donde ya se ven las cosas diferentes porque entra la parte cultural. Dice esta frase, que la quise poner así: el cerebro de las mujeres es aproximadamente 9% más pequeño que el de los hombres. Las neuronas están más compactadas en el cerebro de la mujer. Es decir, el hecho de que sea más pequeño no quiere decir que tenga menos neuronas, aunque su número es semejante al de los hombres. Solamente tenemos nuestro cerebro como el metro a la hora pico, lleno. Esto quiere decir que tanto las mujeres como los hombres tienen una capacidad mental semejante. Tenemos diferencias, pero estas diferencias se compensan, y esto no quiere decir que cerebro sea destino, como les dije hace rato. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué es el género? Aquí ya entramos en un ámbito pues más mundano, digámoslo así. ¿Qué es el género? El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Luego entonces, el género, no nacemos con el género, es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida en la sociedad. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Y entonces es ahí donde ya encontramos diferencias. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacer lo que se llama identidad. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad
que caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Mi identidad va a depender también de la sociedad en la que yo estoy. Y entonces va a haber dos tipos de identidad, la identidad social y la identidad psicológica. Y la identidad social es la identidad, es la noción de semejanza que la persona tiene y comparte con otros de su mismo grupo. Entonces comparto identidad con mi grupo, estoy en un lugar donde estoy compartiendo características con ese grupo. La identidad psicológica podríamos decir que es lo contrario, en la otra comparto características y en la identidad psicológica lo que hago es que soy consciente de mis particularidades y eso hace que me perciba diferente a los demás. ¿Cómo vamos a construir las diferencias psicosociales? Las diferencias psicosociales las vamos a construir a partir de la construcción del género y a partir de la construcción de las identidades. La sociedad va a conformar los diferentes roles por género, ahora sí ya podemos usar la palabra género, dependiendo de las necesidades de la sociedad. Y entonces se van a hacer dos grupos, masculino, femenino. Antes de esto éramos seres humanos que tenían diferencias en el cerebro, nada más. Pero con esto ya somos del grupo de los niños o del grupo de las niñas, del grupo de los rosas o del grupo de los azules. Y entonces a partir de esto, la sociedad va a asignar roles al siguiente, a cada uno de los individuos. Cuando el niño nace asexuado. Es la sociedad la que le da esa connotación de niño o niña, de masculino femenino. Hace algunos años hicieron una investigación sobre el género y tomaron a pequeñitos de 6 meses, niños y niñas, y a los niños los vestían de niñas y a las niñas las vestían de niños. Y se los daban a las personas que no sabían quiénes eran esos niños y los veían a través de una cámara de Gesell a ver qué hacían con los niños. Y cuando los niños estaban vestidos de rosa y con su moñito y así como luego visten a las niñas, los trataban como niñas. Les daban juguetes de niñas, les hablaban como a niñas. Y cuando a las niñas las vestían como niños, las trataban como niños. Les daban juguetes de niños, los trataban más rudo. Entonces ahí vemos cómo la sociedad está respondiendo a un cierto esquema que la sociedad misma construye. La siguiente, por favor. Luego entonces les decía que estas asignaciones de roles tienen que ver con las necesidades de las sociedades. En tal situación se determina tal conducta para tal sexo. La siguiente, por favor. Luego entonces encontramos que es la cultura la que ha asignado valores diferenciados a los atributos de cada sexo y la valencia diferencial de los sexos elimina la igualdad del orden social y potencia la diferencia. Esta frase me gustó mucho porque se supone que somos una sociedad de individuos, de seres humanos, y lo que estamos haciendo es dividiéndonos y no nos damos cuenta. Y entonces lo que hacemos es darle más valor a uno o darle más valor a otro, cuando en realidad somos iguales. La siguiente, por favor. Luego entonces vemos que a partir del género, de la construcción del género, se construyen las identidades, a partir del género se construyen las identidades y con la construcción del género y las identidades se construyen esquemas y estructuras sociocognitivos, es decir, estos esquemas y estructuras sociocognitivos son aquellos esquemas de los que yo les hablaba que aprende el niño y que se quedan como verdades absolutas. Soy niña y me tengo que vestir de rosa.
Soy niño y no puedo llorar. Y es así como se construyen esos esquemas y es así como se hacen las diferencias psicosociales. Luego entonces tenemos una sociedad de varones que tienen, ¿alguien sabe lo que son las 3 Fs? ¿Qué es? Formal. Durante muchos años se decía que el hombre tenía que tener las 3 Fs, tenía que ser feo, fuerte y formal. Luego entonces, un chico, ¿y de dónde nace eso de feo? Las mujeres nos ponemos cremita para el cutis, nos peinamos bonito, pero el hombre no podía hacer eso. Y también de ahí viene esta parte del no cuidado de la salud. Así es. Hace algún tiempo, no tiene mucho, estaba yo platicando con un amigo y llovió y él tenía que ir, no recuerdo a dónde. Le dije, llévate el paraguas. No me gusta andar con paraguas. Y se fue y se mojó, obviamente, se mojó todo, porque no podía usar paraguas. ¿Cómo iba a usar paraguas un hombre? Luego entonces, esto es producto de esa formación de esos esquemas sociales. Entonces tenemos que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, de acuerdo a todo este constructo social. Tiene que tener fuerza física, tiene que tener mayor racionalidad, tiene que ser agresivo, tiene que reprimir las emociones positivas y tiene que expresar las emociones negativas, tiene que ser proveedor, tiene que tener menos cuidado en su salud personal y tiene que ser competitivo. De acuerdo a lo que nosotros vimos anteriormente ya de la estructura del cerebro, pues como que ser más agresivo pues no le cuesta trabajo, ¿verdad? Porque además su cerebro responde a eso. Y entonces, si el niño tiene mayor facilidad para el enojo y el papá va y le dice, respóndele, rómpele su no sé qué, le está fomentando eso y además está haciendo que esa parte del cerebro y ese trabajo del cerebro que tiene mayor facilidad para eso, pues se active más. No le cuesta trabajo para nada. El reprimir emociones, las que sean, emociones positivas o negativas, va a tener una consecuencia en el organismo a nivel de estresor. ¿Se acuerdan que hablábamos de los estresores físicos? Bueno, el reprimir emociones va a funcionar como un estresor. Si yo me saco la lotería y no le puedo decir a nadie que me saqué la lotería, mi cuerpo está sufriendo. Pero también está sufriendo mi cuerpo si me asaltaron y no le puedo decir a nadie. Entonces, cuando el hombre reprime sus emociones positivas, eso le está generando estrés. Vamos a ver qué pasa con la mujer. La mujer, somos más menuditas, somos más chiquitas, en todas las culturas. Entonces, por estructura, tenemos menos fuerza física. Sin embargo, eso ha llevado a vernos como más débiles, que no es lo mismo, tener menos fuerza física que ser más débiles. Y se ha etiquetado como tener debilidad física, ser más pasiva, expresar las emociones positivas, es decir, sí puedo sonreír y sí puedo darle un beso a mi hijo, lo que no puede hacer el hombre, pero a reprimir las emociones negativas. No te enojes, sonríe. Y entonces, en ese aspecto, estamos igual que los hombres, porque también eso nos va a llevar a tener un estresor más. Culturalmente, estamos tendientes más al altruismo, a la abnegación y a la sumisión, a entregarnos al otro, a cuidar del otro, pero a la vez, como somos más débiles, se supone que requerimos cuidado y se supone que requerimos protección. Ese ha sido el constructo social. No estoy diciendo que sea real, real o falso, simplemente es lo que se ha hecho en la sociedad. Si esto nosotros lo sumamos a lo que ya vimos de nuestra estructura cerebral, pues hay cosas que se nos facilitan más. Nosotras somos más emocionales y se nos permite llorar. Los hombres son más analíticos
y les dicen, a ver, tú resuelves el problema. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no puede resolver el problema y siente miedo? No puede llorar. ¿Y qué pasa cuando la mujer está enojada y quiere llorar y quiere gritar y quiere golpear? No puede hacerlo desde estos constructos. Luego entonces, eso nos lleva, la siguiente por favor. Antes de esto, a ver, veamos esta definición. El altruismo connota el desinterés necesario para identificar una vocación abnegada, características de una persona con una tendencia natural de ayuda al prójimo, una actitud sustentada en mayor grado en la gratificación emocional. ¿A qué sexo lo asocian? Pareciera, ¿verdad? La siguiente, por favor. Perteneciente a un grupo naturalmente agresivo, con tendencia competitiva entre sus miembros, cuyas motivaciones son orientadas por la razón y no expresa su sentir. ¿Con quién lo asociamos? Con el hombre. Luego entonces todo esto, la función cerebral, el constructo social y la parte de los estresores, que quedamos que cualquier cosa podía ser estresor dependiendo de la percepción, ¿qué es lo que nos va a llevar? Perdón, no había terminado con este tema. Todo esto que ya vimos son elementos del imaginario colectivo que orientan la percepción de las diferencias entre los sexos e instituyen el sistema de género. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? No. La siguiente, por favor. Todo esto que ya dijimos, ¿qué riesgos nos lleva a la salud? Vemos otra vez esta grafiquita. Los hombres se supone que tienen más fuerza física, tienen mayor racionalidad, son más agresivos, tienen una represión de sus emociones positivas, expresan más sus emociones negativas, tienen que ser proveedores, tienen que tener menos cuidado personal y son competitivos. Las mujeres tienen mayor debilidad física, son pasivas, expresan sus emociones, tienen permiso para expresar sus emociones positivas, no tienen permiso para expresar sus emociones negativas, tienden al altruismo, fomentan el cuidado a su salud, son abnegadas y sumisas, requieren de protección y cuidado y se entregan al otro. Esto, ¿cómo nos afecta a hombres y a mujeres? Este es un cartel que la UNAM sacó en el 2014, y la primera vez que yo lo vi en el Metrobús y me llamó mucho la atención el título, mueren por ser hombres. Como no se ve ahí el texto, les redacté el texto aquí al frente, y dice, en México mueren más varones que mujeres cada año y cuando se busca la causa, todo apunta a la masculinidad. La masculinidad es un modelo del deber ser del varón que le exige ser competitivo, proveedor, exitoso, fuerte, comportarse con cierto grado de machismo y evitar expresiones sentimentales. Seguir este patrón les genera ansiedad, preocupación, estrés, alteraciones en la presión arterial e incluso daño en el corazón. En casos de varones que han perdido el empleo, los estudios de la masculinidad han observado crisis intensas con graves repercusiones en la salud. Se trata de conductas dañinas no solo para los hombres, sino también para las mujeres. ¿Por qué? Pues porque si el hombre tiene que ser macho, ¿con quién es macho? Pues con la mujer. La masculinidad marca la salud de los hombres, ya que se limitan en el autocuidado, se resisten a ir al médico, y más si se trata de la salud reproductiva o anticoncepción. Lo consideran un asunto de mujeres. También eso nos explica, no es que las mujeres nos enfermemos más, es que tenemos menos resistencia a ir al médico. Si observamos las salas de espera de las clínicas, de los hospitales, hay más mujeres que hombres. A la consulta psicológica también van más mujeres que hombres. Esto no quiere decir que las mujeres nos enfermemos más o que solamente las mujeres tengamos enfermedades mentales. También los hombres, pero ellos se resisten más a atenderse porque tienen que ser feos, fuertes y formales. Los varones encabezan la estadística de suicidios, aunque las mujeres son quienes más lo intentan. Hay más intentos de suicidio de mujeres que de hombres, pero los hombres cuando se deciden a hacer un suicidio,
van casi a la segura. La siguiente, por favor. La mayoría de los hombres considera que la depresión es femenina. Ellos dicen sentirse hundidos, estresados, atrapados, pero nunca deprimidos. ¿Y esto a qué nos lleva? La depresión es una enfermedad muy importante y muy peligrosa, porque su último riesgo es el suicidio. Luego entonces el hecho de que un varón esté deprimido y no lo acepte y no se atienda, puede llevarlo a él hasta el suicidio, pero pasando por adicciones, pasando por violencia, pasando por muchas cosas que no solamente lo afectan a él, afectan también a otras, a su familia principalmente. La masculinidad es un aspecto sociocultural y por tanto viable de transformarse en favor de hombres y mujeres siempre y cuando los cambios contribuyan al desarrollo de las relaciones equitativas. Los especialistas coinciden, los hombres se están muriendo por ser hombres. Ese es en el caso de los hombres, pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres son más propensas a tener depresión por la misma estructura cerebral, que somos más emotivas, tendemos más a tener depresión y tendemos más a ser más vulnerables ante las situaciones estresantes. Si a esto nosotros aunamos los cambios que hemos tenido, fíjense, anteriormente estábamos más reprimidas, había menos oportunidades para las mujeres y esto nos causaba estrés por eso. Ahora entramos ya en otra dinámica, pero sigue habiendo estas diferencias y entonces, además de ser la trabajadora, soy la madre. Y entonces, además de ir al trabajo, tengo que hacer la comida. Y todo eso va a llevar a que, todos estos intereses culturales y roles culturales van a hacer que la mujer también, si ya desde un momento es más vulnerable a la depresión y al estrés, imaginemos qué es lo que pasa cuando tiene todo un mundo lleno de estrés, ya sea por todas estas actividades cotidianas o ya sea por todos los esquemas culturales que se nos han creado. Tú no puedes enojarte, tú no puedes decir que no. Y yo me he encontrado, por ejemplo, con muchas mujeres que dicen, es que no digo nada para no hacer problemas. Ese es un factor cultural muy fuerte. Eso va de la mano con calladita te ves más bonita. Y todo eso es parte de la estructura cognitiva sociocultural. Bueno, ya esto ya lo expliqué. La siguiente, por favor. También un punto importante que quise poner, no tiene que ver tanto con el estrés, porque lo estamos relacionando más con el estrés, pero me llamó la atención. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y esto, de acuerdo a algunos estudios, hace que seamos más vulnerables al envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular, pues, tiene que ver con algunas enfermedades como el Alzheimer, que ya decíamos, con algunos tipos de cáncer, tiene que ver con algunos otros tipos de enfermedades degenerativas. Y al pasar las mujeres por estas experiencias biológicas a lo largo de la vida, como es la menarca, la menstruación, el embarazo, la menopausia, todos estos son factores que tienen que ver directamente con nuestro cerebro emocional. Las emociones son reguladas por la amígdala, pero también por el hipotálamo. Las hormonas sexuales son reguladas también por el hipotálamo. Entonces, eso explica que a veces cuando estamos en nuestros días, pues nos pongamos irritables. O a veces cuando estamos embarazadas o cuando estamos en el proceso de climaterio, también nos pongamos irritables, porque van de la mano estas funciones.
En cuanto a las enfermedades, el 95% de los casos de anorexia y bulimia se presentan en las mujeres, y esto tiene que ver con los roles sociales también. Tenemos que ser altas, delgaditas, bonitas. Ya decíamos, el número de intentos de suicidios es 6 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Y esto se da también porque somos más propensas a la depresión que los hombres. Una vez, atendiendo yo a una chica que estaba deprimida, me decía, es que yo quise suicidarme y me fui al río y me quise aventar. Me fui en la bicicleta que me habían prestado, me dijo, y me quise aventar. Y le digo, ¿y por qué no lo hiciste? Porque ¿dónde iba a dejar la bicicleta? Porque es que si la dejaba ahí se la iban a robar. En otra ocasión, otra mujer decía, me quise suicidar cortándome las venas, pero desistí, mejor no lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Pues porque iba a dejar todo manchado. Bueno, ahorita eso nos causa risa, pero eso nos habla de la fuerte introyección que tenemos de los roles. Esta chica le habían prestado la bicicleta, y qué bueno que le prestaron la bicicleta. Su responsabilidad era tan grande que eso la salvó. Y en el otro caso, ¿cómo la mamá les iba a dejar la sala toda llena de sangre? Tenía que dejarla limpia. Entonces eso nos habla también de esa introyección tan fuerte que hay de las situaciones sociales. El actual estilo de vida, trabajar, tener 2 trabajos, atender a los hijos, también ya está más abiertamente la conducta de beber, la conducta de fumar, todo esto, todo este nuevo estilo de vida nos lleva a compartir enfermedades con los varones, como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad donde se rompen, literalmente se rompen los pulmones por dentro y no nos deja respirar, y eso es a causa de fumar. Bueno, es una de sus mayores causas. También, por ejemplo, personas que trabajan con asbesto, personas que cocinan con carbón, todo eso también influye, pero generalmente es el cigarro. El cáncer de pulmón igual, y enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, como las enfermedades coronarias, como los infartos, también se dan por el exceso de estrés. Bueno, es uno de los factores importantes. Luego entonces vemos cómo estos roles que se nos asignan nos llevan directito a presentar unas enfermedades u otras, ya seamos hombres o seamos mujeres. Y entonces creo que tenemos que ponernos a pensar qué tan bueno es mantener roles en la sociedad, roles así tan establecidos. ¿Por qué tengo que ser yo la que lave los trastes? ¿Por qué no puedo ser yo a veces y él a veces? Y entonces, a lo mejor se disminuyen las enfermedades. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar como enfermedades? Vamos a encontrar que en los hombres el estrés es más crónico, es decir, más de siempre. ¿Por qué? Porque no lo trabajan. Yo me estreso en el trabajo, llego a la casa y lloro y no pasa nada. Los hombres se estresan en el trabajo y no pueden llorar. Hay más suicidios consumados, hay mayor propensión al Parkinson. Bueno, esto lo puse también no sé por qué. Todavía hay quiero decir, no sé por qué es esta tendencia. Todavía hay mucho que estudiar al respecto. Hay más Parkinson en hombres y más Alzheimer en mujeres, y las dos son enfermedades degenerativas neurológicas. Hay mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, propensión a enfermedades como la hipertensión arterial y enfermedades autoinmunes como la diabetes y el cáncer. En las mujeres hay mayor depresión y ansiedad, hay mayores intentos de suicidio, hay mayor bulimia y anorexia, hay mayor propensión al Alzheimer.
pero en cuanto a las enfermedades cardiovasculares y la propensión a las enfermedades autoinmunes, ahí nos vamos, los dos sexos. Y sobre todo estas dos últimas, las enfermedades cardiovasculares y las autoinmunes, tienen mucho que ver con el estrés. Me regreso al inicio, decíamos que cualquier cosa puede ser estresante dependiendo de la evaluación que le hagamos. ¿Y cómo vamos a hacer esa evaluación? La vamos a hacer a partir de los estilos de pensamiento que desarrollamos. ¿Y cómo desarrollamos esos estilos de pensamiento? A partir de lo que nos dice la sociedad. Siguiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto terminamos. Gracias. Y por ejemplo, esos estilos de pensamiento se dicen que la sociedad ya los implanta, pero ¿cómo se pueden cambiar o los podríamos cambiar? Claro que sí. Ah, sí, claro, sí. Uy, ya no me acuerdo. Bueno, ¿cómo te llamas? Marlene. Marlene estaba preguntando que si yo decía que los estilos de pensamiento son implantados por la sociedad y Marlene decía que si se pueden cambiar. Claro que se pueden cambiar. De hecho, los hemos estado cambiando. Anteriormente las mujeres no salíamos a trabajar, nos quedábamos en casa. Ahora ya salimos a trabajar. Anteriormente los hombres tenían que ser feos, fuertes y formales y no iban al médico. Ahora cada vez están yendo más al médico. Los estilos de pensamiento son esas formas que nos dicen que así deben de ser. Pero cuando nosotros nos paramos en el camino y decimos, a ver, ¿por qué debe de ser así? ¿Quién lo dijo? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué pasa si hago otra cosa? Ahí empezamos a cambiar ya las cosas. ¿Podría ser cómo percibimos como nuestra realidad? De hecho, esos son los estilos de pensamiento. ¿Cómo percibimos nuestra realidad? Una niña que desde que es pequeña le dicen que siempre tiene que usar vestidito y que se tiene que quedar calladita y que no puede jugar a los carritos, pues así lo va a hacer. Esa es su realidad. Pero cuando se detiene y dice, ¿y por qué yo no puedo jugar a los carritos? Está cambiando su realidad. ¿Sí? Buenas noches, Buenas maestra. noches. Mi nombre es Luis. ¿Sí? Mi pregunta va relacionada un poco con lo que menciona la compañera. Pues es bien sabido que en la actualidad la diversidad de género ya es muy amplia. ¿Qué pasa en ese sentido con las personas que tienden a ser homosexuales o a las chicas? En cuestión de de los patrones de conducta. Ellos desde cuándo ya se puede ver en un estudio que ya están presentando ese cambio o esa alteración del decir por qué se tiene que hacer así. Esta es una pregunta muy interesante y de hecho cuando venía para acá me la estaba planteando. Ahora ya no podemos hablar solamente de niños y niñas y qué bueno porque siempre ha habido la tercera opción pero siempre había estado escondida. Así como hablábamos de cambiar los patrones de pensamiento, los estilos de pensamiento, estamos cambiando esta parte. Y lo podemos hacer desde abajo, desde nuestra individualidad, pues sí, yo soy de una preferencia diversa, ¿y qué? O lo podemos hacer desde arriba, como ocurrió en la Ciudad de México, cuando dieron el permiso, no sé si se dieron cuenta, cuando dieron el permiso para que se casaran parejas homosexuales, como que apareció una gran parte de la comunidad. No es que apenas se les ocurriera, es que apenas se sintieron con la libertad de salir. Luego entonces esto está modificando la forma de percibir las cosas. En cuanto a esto de las enfermedades de cada sexo, me parece que esta comunidad no entra mucho ahí porque no están asignados a estos roles. Entrarían en cuanto a que se asignen a uno de los roles. Yo soy mujer, pero soy diversa. Pero soy mujer y entro en el rol, entonces me visto de rosa y entonces no digo que me gustan las mujeres. O yo soy hombre y me gustan los hombres, pero no digo que me gustan los hombres. Y entonces soy macho y entonces golpeo. Si se ubican en estos roles,
sí entran en este tipo de consecuencias, pero si se ubican con su propia identidad como ellos mismos, no tienen por qué entrar. Porque ¿de qué estamos hablando? Hablábamos, este concepto de no expresar las emociones se llama inhibición activa y habla no solamente de no expresar las emociones, sino de no expresar las conductas y los pensamientos. Entonces, si yo soy alguien que no me muestro y me estoy mostrando diferente, estoy teniendo continuamente ese proceso de inhibición activa y entonces estoy cayendo en ese riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y autoinmunes. ¿Sí me expliqué? Bien. ¿Alguien más? Bueno, a mí me deja muchas inquietudes y reflexiones esto. Qué bueno. Y entonces una de ellas es cómo le hacemos, porque bueno, de alguna forma, bueno, se han buscado caminos, pero también dije, con razón estamos como estamos, ¿no? De alguna manera. O sea, ¿cómo logramos ese diálogo? ¿Cómo nos, de acuerdo a la estructuración que tenemos, que habría que ver también si es por edades, por sexo, por orientación, etcétera, que eso fue lo que no vi. Y entonces dije, pues con razón tenemos tantos problemas, ¿no? Porque no entendemos ni conocemos al otro. Así es. Y yo creo que es algo importante, pues simplemente dice, somos todos iguales pero diferentes, y no solo por sexo, sino como personas, ¿no? Por educación, por cultura. Sí. Y eso pues pesa muchísimo. Entonces cada familia, bueno, por ejemplo en los estudiantes se va reflejando, y en nosotros también como docentes, se va reflejando lo que somos, lo que fuimos, cómo fuimos educados, y se lleva al aula, ¿no? Sí. Entonces yo veo una gran incomunicación y pocos caminos como para conciliar, para convivir. Entonces, bueno, por lo menos esto, digo, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero a cada uno nos va cayendo el 20 en diferentes momentos, sí. Y una y otra cosa, yo creo que siempre se va aprendiendo algo, pero pues estamos entrampados en esa violencia, en esa incomunicación, y tantos divorcios o tantas separaciones o tantos matrimonios que aparentemente están bien. Así es. Y que en el fondo, pues bueno, es todo un infiernito, etcétera, ¿no? Entonces ese es lo que viven los jóvenes, los niños, etcétera. Sí. Y de los grupos de atención prioritaria igual, que también es otro tema que tiene que ver también con otras lógicas de pensamiento, como el adulto mayor o como los adolescentes, los jóvenes, los niños, ¿no? Muchas gracias, pues sí, claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Bueno, yo no sé si haya más preguntas, porque yo más bien quería, me dan el micrófono creo que para cerrar. Yo agradezco mucho su asistencia a este seminario. Es un esfuerzo que desde la Coordinación de Universidad Abierta hacemos no solo para los alumnos que están aquí en el aula, en este auditorio, sino se está grabando para llevarlo a través de streaming, a través de los medios de comunicación, para todos nuestros alumnos que están en el interior de la República y que difícilmente pueden estar aquí presentes. Entonces, acercarnos con este tipo de conferencias, este tipo de encuentros, a los alumnos que están en Oaxaca, que están en Querétaro, que están, no sé, Tamaulipas, por allá tenemos alumnos, pues nos da la oportunidad de poder tener otra experiencia, otra vivencia, y de preguntarnos y de cuestionarnos mucho de lo que los que estamos aquí nos preguntamos, o lo que expresamos. A lo mejor yo escuchaba por acá atrás, por eso, bueno, y a lo largo de toda la charla fue como asentar o decir, híjole, sí, ahora entiendo, o sí, a mí me pasó alguna situación, ¿no? Entonces,
pues agradecerle su presencia, agradecer a los que están aquí también. Sabemos que hoy fue una situación de elección. En el caso de mis alumnos a los que había convocado, pues ellos tenían la decisión de estar aquí o estar en otro espacio de la propia escuela, que se estaba llevando también a cabo una asamblea justo para la toma de decisiones también de la escuela, y que de alguna forma también nos estresa de diferente forma, ¿no? Entendemos, y creo que a todos nos quedan como muchas preguntas, muchas formas de mirar ahora por qué, o de entender ahora por qué el otro se comporta de esa forma, y a lo mejor nos volvemos un tanto más comunicativos o más empáticos con el otro, al pensar que fisiológicamente somos diferentes, ¿no? Y que a lo mejor yo no me puedo explicar por qué mi marido no puede echar ropa y ponerla a cocer carne si no termina una cosa y hace la otra, ¿no? O sea, y a lo mejor me lo pregunto hace mucho tiempo y digo, bueno, está bien, sí, así está bien, ya, entiendo, y cómo ver otras posibilidades que como mujer tampoco puedes hacer. De repente, a mí sí me cuesta mucho concentrarme como en una cosa en particular, porque inmediatamente estoy pensando, pero también tengo que hacer, y en el escritorio tengo como 3 cosas abiertas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero es parte del ser, del aprender, del reaprender. Y sí creo que si bien las neuronas están ahí, la fisionomía está ahí, también mucho tenemos que aportar cada uno de nosotros en poder cambiar, en poder pensar diferente, pensar que sí se pueden hacer cosas diferentes. Un hecho es estar aquí, estar en la universidad y poder tener espacios de diálogo, ¿no? Así es. Y muchísimas gracias por estar aquí. Sí, no, pues gracias a ustedes por estar a esta hora aquí, por haberme invitado, por abordar este tema tan importante, porque, como bien decía la maestra, parece que estamos peleándonos, bueno, no lo dijo con esas palabras, pero en lugar de comprendernos, ¿no? Y como yo se los dije a lo largo de la plática, el hecho de que tengamos diferencias neurológicas no es nuestro destino. No quiere decir, pues ya soy hombre y voy a ser agresivo, o soy mujer y entonces me la paso llorando. No, nosotros podemos hacer esas transformaciones. Hay algo que lo mencioné muy brevemente, que es la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica nos ayuda a reorganizar nuestra vida. Cosas que no podíamos hacer o que no sabíamos hacer, con la práctica las podemos hacer. Luego entonces todos estos esquemas de que el hombre no puede llorar o de que la mujer se tiene que quedar callada, los podemos cambiar, y esto lo podemos ir haciendo desde la enseñanza a los pequeños, para que ellos se den cuenta que ser hombre y ser mujer no significa estar en un constante pleito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, antes de que se retiren, te presto queremos entregar a la maestra un reconocimiento por parte de la escuela, y me voy a permitir leerlo. La Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, otorga el presente agradecimiento a Luz María González Salazar por su participación como ponente en el tercer seminario de género en el tema Estrés y Género, Diferencias, Causas y Riesgos para la Salud, llevado a cabo en esta escuela el día 24 de octubre de 2018. Lo firma nuestra directora, la maestra Leticia Cano Sureno. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos la próxima sesión, que va a ser el 7 de noviembre. Para quien nos quiera seguir, estas conferencias están siendo grabadas y están en el canal de YouTube. Las pueden bajar desde la página de la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia de aquí de la escuela. Para poder obtener la constancia de participación en este seminario, hay que presentar o hay que asistir aquí a la conferencia mínimo 5 sesiones, o bien mandarnos una reflexión de la sesión que está montada en YouTube, mandarla al correo de dolores.bravo@ensadistancia.unam.mx o dolores.bravo
suayet@ensadistancia.unam.mx o actividades suayet@ensadistancia.unam.mx. Ahí recibimos sus comentarios, sus reflexiones sobre cada una de las sesiones. Igual si tienen 5 comentarios o reflexiones enviadas por correo electrónico, también se hacen acreedores a la constancia del seminario. Muchas gracias y buenas noches a todos.